Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Laura Genta. Soy parte del equipo de admisiones de los programas para la gerencia media en IAE. Les doy la bienvenida, gracias por estar acá. Hoy, en el marco del Advanced Leadership Program, vamos a hablar de las claves del liderazgo frente a la disrupción tecnológica, y estarán a cargo de esta charla los profesores Pablo Poza, que es profesor del área política de empresa y de tecnología en el IAE y también es profesor del Advanced Leadership Program, y Javier Silva, que es profesor del área de marketing y también es profesor y creador del Advanced Leadership Program. Así que les doy la bienvenida y les doy la palabra a los profesores. Bueno, muchas gracias, Laura, por la introducción. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Básicamente, antes de que Javier comience con el desarrollo, quiero introducir dos conceptos que nos ponen en sintonía de lo que Javier nos va a comentar. Y básicamente les comparto mi pantalla y les muestro sobre lo que les quiero comentar, y tiene que ver con una primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Toda tecnología implica disrupción? Hoy hablamos siempre de disrupción y tecnología como sinónimos, ¿no? O exponencialidad, y todo lo que nos viene a la cabeza, y las herramientas, y las consultas, y hasta los proveedores que nos dan dando vuelta en nuestras empresas, hablan de sinónimos de tecnología, disrupción y exponencialidad. Y fíjense, tal vez todos conozcan esta matriz que Gartner suele hacer, que le llama Hype Cycle, de tecnologías emergentes, y fíjense sobre el eje del tiempo, los distintos estadios, ¿no? Al principio, yo le estoy marcando acá, le llaman Innovation Tiger, son cuando la gente dice, wow, encontré una nueva tecnología, ¿no? Y fíjense los nombres que hay ahí. Por ejemplo, inteligencia artificial como plataforma, analíticas en el edge, en el borde, todo lo que es autónomo. Y el segundo estadio pasa por que esas tecnologías llevan un estadio de desarrollo, van tomando forma, fíjense que se muestra lo que es 5G, ¿sí? Para pasar un tercer estadio dice, che, pero ¿realmente era tan bueno esto de Graph Analytics? ¿Era tan importante? ¿Los sensores 3D eran tan importantes? ¿Realmente era todo lo que prometía? Para pasar allí a una fase de empezar a hacer la productividad, y como viene después la quinta, que es full productividad. Es decir, hoy en carpeta, todas esas cosas que le llegan, información, de información que les va llegando, están en este estadio. Y entonces eso es lo que a veces los nulos dicen, wow, esto va a explotar, es todo disrupción, es todo exponencial. Pero cuando bajamos al día a día y lo aplicamos en nuestros procesos de negocios, en nuestros modelos de negocios, en cada uno de los sectores que ustedes operan, fíjense que las tecnologías realmente útiles no son todas. Entonces, el primer mensaje es, no toda tecnología implica disrupción. Aquellas que llevan un estadio de madurez, que pasan del laboratorio a la práctica, empiezan a hacer disrupción, y tiene que ver en cada uno de sus sectores de negocio o en sus procesos de negocios, cuáles aplican y cuáles no. Entonces, el primer ejercicio que los invito a hacer en esta disrupción es, sepan interpretar y sepan seleccionar que no toda tecnología es disrupción y exponencialidad, ¿sí? Algunas de ellas aplican a ustedes. El segundo concepto es la exponencialidad comparado con lo que los humanos tenemos, que es nuestra capacidad, que es lineal, ¿sí? Y acá creo que lo ven bien, esperen que corro, ahí lo llegan a ver bien. Esta es una matriz que creo que casi todos conocen, también en el eje del tiempo. La línea violeta que ven es la exponencialidad de la tecnología, o sea, la tecnología avanza y en algún momento toma una pendiente mucho mayor y genera esta velocidad de desarrollo, mientras que los humanos seguimos dando pasitos de a uno, somos lineales. Entonces, ¿dónde queda el área de trabajo nuestro, que es las capacidades, tanto hard y soft, que Javier va a mencionar? Están acá en la intersección. Algunos, más avanzados, donde dice We Are Here, están acá adelante, porque a lo mejor son nativos digitales, porque tal vez hayan adquirido algunas capacidades, porque tal vez estén en una startup o una empresa que tiene todo un mindset distinto, pero la mayoría de nosotros solemos estar en esta área de adaptabilidad,
donde nuestras capacidades lineales como personas, como la humanidad, para lo cual estamos diseñando como raza humana, se junta con la exponencialidad de las tecnologías que ustedes previamente hayan elegido, ¿sí? Así que con estos dos conceptos los dejo con Javier para que puedan avanzar en todas las capacidades que se requieran. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo están todos? Me encanta ver varias caras conocidas detrás de esas fotos, con lo cual era muchísimo, aunque estemos en este encierro, poder vernos las caras a través de estas pantallas. Así que humanicemos un poco la situación y me alegro mucho ver tantas caras conocidas. Siguiendo un poco lo que comentaba Pablo, quizás me gustaría complicar un poco el concepto, pensar desde el punto de vista matemático. O sea, lo que Pablo nos plantea es lo que nos produce esta curva que trae la tecnología, es una curva exponencial. ¿Qué significa una curva exponencial? Lo que significa es que, digamos, si vemos funciones matemáticas, a la cual estamos acostumbrados a responder. Por ejemplo, es una variable, va a cambiar sus números, 1 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 6, 12, y así sucesivamente. Eso lo entendemos fácil, no hay que ser un matemático para entender eso. Nuestro pensamiento, nuestra, digamos, capacidad de dirección de management, está muy ligada a lo que es esa curva lineal. De Entiendo que no están escuchando la presentación. Yo retomo un poco lo que Javier está diciendo. A mí me escuchan bien, creo, ¿no? Lo que un poco Javier está diciendo en términos de la adaptabilidad o lo que es el hombre, y él está hablando de la parte matemática literalmente, ¿no? Entonces, lo que Javier menciona tiene que ver con qué ocurre en ese punto de intercepción. ¿Qué ocurre cuando las capacidades que tenemos, para la cual como seres humanos estamos diseñados? Esto tiene que ver capacidad de aprendizaje, nuestra propia velocidad, nuestra capacidad de generar vínculos, todo lo que somos como personas y como managers o personas profesionales trabajando en una organización. Y cuando nos cruzamos con esa curvita que le mostraba yo, violeta, ¿no? de la tecnología, que tiene otra dinámica, tiene otros tiempos, otra capacidad de asimilar información. Ustedes hoy en día están de moda, pero siempre se habló de los nerds y que vuelan, o los millennials, que hacen 10 cosas a la vez. Bueno, empiezan ¿no? Esas capacidades se cruzan. En algún momento yo digo, yo estoy a tiro de esta tecnología, y en algún momento siento que no, ¿sí? No sé, Javier, si estás ahora y querés seguir. Sí, sí, se ve que tengo un hacker en Fivertel, de paso les paso el chivo de la marca, porque la verdad que Fivertel se está comportando, bueno, quizás como puede, porque debe estar todo el mundo colgado y conectado, pero la verdad que tener 100 megas para que de repente tenga 2 y se corte es bastante lamentable, pero bueno, les pido disculpas, acá estoy de vuelta ahora conectado con Movistar, vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé, Pablo, si pudiste terminar de explicarles lo que trataba. Les comentaba, sí, la idea, le estaba comentando la idea de qué ocurre cuando se juntan esas dos líneas, ¿no? La lineal de la humana, lo cual son nuestras capacidades de aprendizaje, de vínculo, de relacionamiento, etcétera, con la exponencialidad, ¿no? Que viene a otro ritmo, a otra velocidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando se juntan esas dos líneas?
Bien, ahí, digamos, lo que yo quería expresar de lo que ocurre cuando se juntan a dos líneas. Si se imaginan dos ejes, ¿sí? Abajo tenemos el tiempo, que es la velocidad, digamos, con que se están dando las cosas, y en el otro eje tenemos la velocidad de los cambios. Imagínense que en este tiempo, en una curva lineal, como les decía, pensamos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si pensamos en una curva lineal, el resultado en este lado, en este eje, va a ser 2, 4, 6, 8, 10 y 12 tomando una constante de 2. Si pienso en cuadrática tomando la misma constante, piensen que ya que sería esto de, por ejemplo, yo pienso que la función es, digamos, la incógnita elevada a estos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos números que me dan es 1, 4, 9, 16, 25 y 36. Hasta ahí lo venimos comprendiendo. Pero fíjense que ya el último número para el 6 es 12 y 36. Cuando lo pienso en forma exponencial, ya viene, el resultado de estos mismos números es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y ahí sigue subiendo. Conclusión, para 6, que sería el tiempo 6, ¿sí? Nosotros podríamos tener una lineal, la resultaría 12, en una cuadrática sería 36, en una exponencial sería 128. Si yo les digo que eso es la velocidad de cambio, nuestra mente no está preparada para interpretar tanta velocidad de cambios, y eso es lo que nos enfrenta una curva exponencial. La tecnología hoy es una curva exponencial. La disrupción es cuando, de alguna manera, las tecnologías que se vienen presentando, que presentan esa curva exponencial, logran romper esa curva y realmente se transforman en algo implementable y masivamente implementable. Ahora, si lo podemos hacer un paralelo a nuestro problema de hoy, es lo que pasa con el COVID-19. El COVID-19 vive en una curva exponencial, que ahora se está tratando de hacer todo esto para bajar esta curva, ¿sí? Pero es una curva que nos cuesta entender. ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de un mes? ¿Quién la tiene clara? ¿Quién tiene las capacidades desarrolladas para enfrentar lo que tenemos dentro de un mes? Esto es un poco lo que veníamos viendo y anticipando con los cambios tecnológicos, y ahora nos puso en un acelerador enorme este virus que apareció y que de alguna manera nos anticipó, ¿sí?, a qué tenemos que estar preparados con la tecnología. Ahora, ¿qué significa esto? Hace varios años atrás, en la campaña en la guerra de Irak, cuando enfrentaban la famosa tormenta del desierto, surgió un término militar que muchos estarán ustedes empapados y otros no, por eso les voy a contar para entender primero cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar. Ese término militar se llamó VUCA en inglés o VICA en español. Venía claramente del hemisferio norte, era en inglés, o sea, ¿qué significa VUCA? Significa que los entornos son volátiles, inciertos, de VICA o uncertainty del VUCA en inglés, complejos y ambiguos. ¿Por qué es importante que entendamos esto para definir nuestras habilidades de liderazgo? Porque es a lo que nos enfrentamos. Es lo que nos enfrenta el COVID-19, es lo que nos enfrenta el cambio tecnológico. O sea, ¿qué significa? La volatilidad. ¿Sí? O sea, ¿qué podemos definir como volatilidad? La tasa de cambio. Esta tasa que veníamos diciendo, ¿sí?, es una tasa que cada vez se mueve a mayor velocidad. O sea, esto es lo que representa la volatilidad. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Que quizás mal llamado, todos solemos decir, estamos en momentos inciertos. Cuando uno dice estamos en momentos inciertos, suele transformarlo como que está hablando del futuro. Y en realidad, la incertidumbre es en el presente. Es la falta de conocimiento de lo que está pasando. Es la falta de información de lo que hoy sucede. Entonces, cuando nosotros tenemos, por un lado, variables que se mueven a alta velocidad, que nos dan la volatilidad, y por otro lado, no con claridad lo que está pasando en el presente, buscamos información, dudamos de la información. Esto nos pasa con la tecnología, insisto, el ejemplo fantástico, ¿sí?, lamentablemente, es lo que nos está sucediendo hoy con el COVID-19. Entonces, ahí lo que empezamos a ver es que no tenemos muy clara la información de este presente. Ahí saltamos a lo que es la complejidad. La complejidad es la cantidad de variables que hay que manejar. O sea, es una fórmula matemática
es muy simple cuando uno dice y es igual a 2x. Ahora, cuando yo pongo una serie matemática atrás, le empiezo a poner un montón de variables a esa serie matemática, que es lo que va a pasar el día de mañana, es algo muy complejo de manejar, ¿no? Tengo que usar simuladores matemáticos para tratar de definir lo que pueda suceder en el futuro. Eso es lo que lo hace complejo, y eso es tanto el cambio tecnológico como este COVID-19, que es lo que va a pasar en este futuro. Es muy compleja esas fórmulas, esa cantidad de variables que manejamos. Y lo último a manejar es la ambigüedad, ¿sí? Que es, en realidad, la falta de claridad del significado de los eventos. O sea, ¿qué tiene que ver con esto? Estamos viendo eventos todo el tiempo, dados por la tecnología o dados por el COVID-19. Estos eventos los vamos viendo, ¿sí? Tenemos realmente claro el impacto, tenemos claro el impacto de lo que tiene, no sé, la impresión 3D para nosotros, qué pasa en nuestra vida. No lo tenemos claro, esa falta de claridad es muy ambigua. Algunos me dicen A, otros me dicen B, me dicen C, ¿sí? Eso genera la ambigüedad. Entonces, son como 4 definiciones de lo que pasa en este entorno. Que vuelvo a repetirlos, es volátil, incierto, complejo y ambiguo, tanto el COVID-19 como el entorno tecnológico. Ahora, ¿cómo enfrentamos un entorno así? Entonces, muchos se han puesto a estudiar, ¿sí?, cuáles son las habilidades de liderazgo que requerimos desarrollar. Partamos de la base que las habilidades de liderazgo se desarrollan, ¿sí?, para enfrentar este futuro. Primero, antiguamente en una crisis, que no era VUCA, era una crisis que por ahí tenía incertidumbre, o a lo sumo, tenía algo de volatilidad, pero no era tan compleja y no tenía tanta ambigüedad, no cumplía todas estas variables. ¿Sí? El entendimiento era más sencillo, y lo que conseguíamos era que todos se alinearan detrás nuestro. El líder ocupaba un valor central. Imagínense un dibujo donde tenemos un equipo de... ¿Qué es lo que sucede con la situación en VUCA? Que se necesita mucha colaboración y se le requiere mucho movimiento de información. Si todo tiene que pasar por un centro, imagínense ese dibujo que les decía, un círculo, líder en el centro, toda la información empieza a pasar a través del líder. El líder maneja mucha, digamos, jerarquía, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y al pasar todo por su capacidad, llega un momento que está limitada, no da para manejar semejante cantidad de información que requiere o que genera un VUCA. Entonces, ese tipo de liderazgo no solo desarrollando habilidades en los que están alrededor para enfrentar este entorno, sino que todos dependen de ese centro. Entonces, eso es lo primero que hay que evitar en un entorno VUCA, es mover al líder del centro. Ahora tenemos el mismo círculo, ¿sí?, pero al líder ya no lo tenemos en el centro, lo tenemos como una parte del círculo. Piensen en todas las interacciones que se pueden armar sin necesidad de pasar por un centro cuando tenemos el círculo. Hay mucha más cantidad de interacciones. Eso requiere que las habilidades de todos los que integran el círculo son todas habilidades de liderazgo, y el líder, concretamente, tiene que hacer que esto fluya para que la información se mueva, para que las relaciones se muevan. Eso genera mucha más velocidad de reacción y posibilidades de reacción para lo que pueda darse en el futuro tan incierto, tan volátil, tan complejo y tan ambiguo. Ahora, dicho esto, vamos a las habilidades concretas con que podemos encarar esto. ¿Cómo ya nos movemos del centro? Vamos a un costado fantástico, pues somos la misma persona que antes. No, eso no funciona. Necesitamos desarrollar ciertas cosas para poder hacer eso, para poder ocupar el rol de líder que ese círculo necesita de nosotros. Entonces ahí, cuando se dice que los entornos se pueden atacar con otra, claramente vengo de marketing, me encantan las reglas mnemotécnicas, ¿sí?, se encara con otra regla que es BECA. ¿Qué es BECA? BECA es visión, entendimiento, claridad y agilidad. Imagínense, dijimos, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Si bien todas las habilidades atacan todos los puntos, principalmente la volatilidad está atacada por la visión, la incertidumbre está atacada por el entendimiento, la complejidad está atacada por la claridad y la ambigüedad está atajada por la agilidad. Pero hay un entrecruce de estas habilidades y las definiciones de lo que es este nuevo entorno al que nos enfrentamos, sea tecnológico o sea COVID-19. Vamos a ver cada una de estas definiciones. O sea, hablemos primero de la visión. ¿Qué es la visión?
Claro, uno diría, se habla mucho, se toma muchas definiciones de visión, pero cuando yo quiero transformar y desarrollar mi capacidad visionaria o mi capacidad envisionaria, que va mucho más allá que la visionaria, que es, digamos, cómo yo logro mostrarle a un grupo lo que va a ser el futuro, de forma tal que ese grupo pueda casi verlo. O sea, esa capacidad se va dando en cómo yo defino esta visión y estas otras variables. Ahora, para tratar de tomar algunos puntos a desarrollar en esta visión, lo primero que hay que tratar de pensar es que para ser un visionario, primero hay que ser un co-creador humanitario. O sea, ¿qué significa ser un co-creador humanitario? Significa poder desarrollar cosas con los demás, volvemos al círculo, cosas con los demás, ¿sí? Entendiendo que del otro lado hay una persona, no es un número, no es un vegetal, es una persona con psicología, con problemas internos, ¿sí? Que tiene que generar un entendimiento. Y tengo que hacer, digamos, primero hacerme carne, que en este mundo en que vivimos, este mundo que nos presenta la tecnología, el COVID, etc., es imposible enfrentarlo solos. Por eso se necesita la co-creación. Y eso es lo que estamos tratando de buscar. Y la co-creación es con otras personas. Y si quieren, si somos una compañía, con otras compañías. O sea, como lo queramos definir, pero una compañía, no se olviden que es un grupo de personas. Por eso partamos de la base que es con personas y de ahí parte el liderazgo. Esa co-creación humanitaria nos lleva a cómo co-crear un valor futuro. ¿Qué significa co-crear un valor futuro? En vez de ser una hoja al viento, esperando que las cosas se den, y reaccionar, como por ejemplo he escuchado mucho decir estos días, esperemos a ver qué pasa en abril para tomar decisiones, esperemos qué pasa en mayo para tomar decisiones. Cuando llegue mayo estamos jorobados. O sea, esto significa creamos nuestro propio entorno, y para crear nuestro propio entorno necesitamos co-crearlo con otras personas. ¿Cómo hacemos para ser responsables de co-crear nuestro futuro? ¿Cómo hacemos una hoja al viento, sino realmente tener un poco más claro por dónde caminar? Esa es una capacidad de visionario. Es quizás la capacidad más importante que hay que tener para ser un futurista, como dicen algunos, que no es una bola de cristal, es simplemente juntar partes para tomar decisiones. Otro punto para poder ser un buen visionario es invitar a penetrar y mantenerse en lo desconocido a los demás. O sea, si yo estoy continuamente quejándome de lo que pasa, estoy continuamente quejándome de que no sé lo que viene y de que vamos a esperar, no estoy invitando a los demás a formar parte de lo desconocido. O sea, yo tengo que invitar a que formar parte de lo desconocido termine siendo algo divertido, algo entretenido, como un juego. O sea, eso es parte de ser un visionario, porque no es que tengo clara qué es lo que va a suceder, tengo claro qué es lo que voy a construir. Y en ese claro que voy a construir, yo tengo que invitar a que la gente que está conmigo, hoy por ejemplo nuestras familias, nuestros amigos, ¿sí? O en la empresa, nuestra gente, ¿sí? O los lugares donde yo tengo que liderar, ya sea un equipo deportivo o donde sea, ¿sí? Tengo que sacarles el miedo de meter, o mejor dicho, no sacarles el miedo porque sería la locura, es ayudarlos a que enfrenten el miedo de encontrarse en lo desconocido, que se transforme en una costumbre, ¿sí? En que vivir en lo desconocido termina siendo nuestra forma de vivir. Yo no sé si se ha cortado esto porque se me han congelado las caras. No sé, Pablito, si me puedes contestar por las dudas, porque no sé si se ha congelado la imagen. A ver. Se escucha bien, se escucha bien. Ah, bien, Creo. perfecto. Gracias, porque de repente se congelan algunas imágenes y no termino saber si es la mía o es la de... Se escucha perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco. No. Bueno, el último punto para definir un visionario, si bien podríamos hacerlo mucho más complejo, pero para simplificarlo, ¿sí? También es definir caminos fáciles de encontrar. O sea, en esta claridad de llevar a la gente a trabajar en lo desconocido, ¿sí? Yo tengo también que plantear caminos fáciles que encuentren, porque si lo desconocido es muy difícil de arribar, entonces no va a haber nunca una visión conjunta, no va a haber una co-creación. Entonces yo tengo que generar, digamos, facilitar los caminos, ¿sí? Y que esos caminos sean bien claros, bien entendibles, ¿sí? Que es un poco lo que viene ahora. Entonces esto es como respecto a la definición de cómo ser visionario. Ahora, ¿qué significa ser, ¿sí? O qué significa desarrollar la capacidad de entendimiento? Que sería la otra, ¿no? Del beca, acuérdense, entendimiento. Para esto, lo primero que hay que tratar de generar, muy relacionado con lo anterior, está todo relacionado,
es tener la capacidad de co-crear climas apropiados. Climas apropiados no significa nos tomamos todo esto, ¿sí?, de forma simple, fresca, ¿sí? Significa nos tomamos todo en serio. O sea, esto hay que tomárselo en serio. Entonces, al tomárselo en serio, ¿sí?, las cosas cambian y vamos generando ese clima de que si lo tomamos en serio, partimos a una segunda instancia que es, ¿sí?, vamos a enfrentar estas situaciones de ciertas maneras, ¿sí?, y esas maneras empiezan a clarificar el panorama, empieza a darnos motivación, esa motivación genera a su vez un buen clima. Entonces hay que darle el clima que se merece a la situación que se presenta a través de un buca. O sea, uno de los puntos de crear un clima apropiado, por ejemplo, es la capacidad de erizar problemas. O sea, a mí me gusta mucho navegar, y no sé si todos están enterados de lo que significa adrizar. Adrizar es el término, es como enderezar, ¿no? Es el término que usamos en un velero. Cuando el velero se acuesta, lo queremos enderezar porque está, digamos, diseñado para navegar de forma más derecha y con eso logra mayores velocidades. Bueno, adrizarlo es un problema. Miren qué lindo, qué divertidos son cuando uno ve las categorías de vela, lo pueden ver en cualquier programa, cuando ve los catamaranes, cómo se cuelgan, cómo la gente se cuelga con arnés para poder adrizar, ¿no? Esas capacidades se entrenan muchísimo, tanto en la vela como en la vida real, ¿no? O sea, cuando hay problemas que vienen torcidos, tenemos que enderezarlos, ¿no? Porque eso genera un buen clima. Entonces hay que ver la forma de cómo enderezamos aquello que parece venir torcido, sacándole algunos tipos de datos que clarifiquen esos problemas que vienen de alguna manera torcidos, ¿no? Después, hay mucho en el entendimiento del desarrollo de relaciones. Para entenderse hay que desarrollar relaciones, otra de las capacidades que hay que tener. Y estas relaciones idealmente tienen que ser creativas, y no son las relaciones como siempre las vimos. Las relaciones, para que sean creativas, siempre vimos que lo importante es las relaciones diádicas. Esto era en la función lineal, la relación de uno con uno. Lo que hay que entender, las relaciones creativas que desarrollan la creatividad son aquellas que yo genero, ¿sí?, que primero que estoy relacionando con varias personas y que cada una de las relaciones que yo tengo, eso es la capacidad de ver en red, la capacidad de entender redes. O sea, no es relaciones diádicas, son redes. O sea, todo con el que yo tengo una relación tiene relación con otros. Y lo que yo puedo hacer para co-crear algo con esa persona, tengo que tener en cuenta que estoy impactando el resto de red. Entonces, mi capacidad es de ver más allá de la relación diádica. Eso es, ¿sí?, algo que se entrena mucho, ¿sí?, y que, digamos, está muy relacionado con un término que les agrego a la capacidad de entendimiento, que es la bioempatía. O sea, no solo ser empático, que significa saber o la capacidad de ponerse a los pies del otro, que ya es algo que en la relación lineal pasó a ser mucho más relevante para poder entender al otro, para poder entender cómo piensa el otro, para poder entender cómo va a reaccionar el otro frente a cualquier disyuntiva que se pueda presentar, sino, ¿sí?, entender al otro inserto en su ambiente. Eso es lo que hace la capacidad bioempática, porque eso va generando distintos niveles de entendimiento, ¿sí?, que yo tengo que ir desarrollando. No es solamente entender el círculo que me rodea, entender el círculo que rodea al círculo que me rodea, y así sucesivamente, y esto se va ampliando a nivel redes. Es una capacidad súper importante a ejercitar todos los días. Por ejemplo, estos días preguntándole a nuestros contactos, a nuestros conocidos cómo están los que los rodean, qué sucede, ¿sí?, para ir nosotros desarrollando. Tenemos una oportunidad fantástica estos días para desarrollar estas capacidades. Entonces, trabajar mucho la vía empatía, ¿sí?, y esto nos lleva a pensar, digamos, el eslogan podría ser que es mucho más simple lograr cosas, se logra mucho más juntos que la suma de las partes. O sea, si nosotros logramos a través de esto unir estas partes para que se transforme en algo que piensa todos juntos, volvemos al círculo y no al centro, ¿sí?, eso genera mucho más resultados que el simplemente cada parte logre un resultado en forma independiente. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, esto se podría practicar, como por decir, no sé, ustedes viven en un edificio, viven en un barrio, y bueno, de repente están todos con problemas de comprar alimentos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para comprar? Hacemos una compra comunitaria y vamos buscando ese tipo de desarrollo de
de cosas para hacernos. No me quiero detener mucho, pasa que ese es nuestro tema del día, COVID-19, pero esto es la tecnología, o sea, el efecto, tampoco, COVID-19 estamos hablando de vidas humanas, ¿sí? Y en tecnología hablamos de vidas humanas, pero también hablamos de otras cosas. Entonces, no me quiero atar al COVID-19, simplemente me salen los ejemplos porque creo que es una oportunidad fantástica para desarrollar estas habilidades hoy en día. Otro de los puntos de entendimiento es lograr sacar lo mejor de las personas. Seguro que tienen conocidos, o ustedes mismos lo hacen, ¿sí? Que ven esa capacidad que no pueden entender de cómo hacen para sacar lo mejor de los otros. A pesar de que el otro, por ahí uno dice, uy, qué persona compleja, qué persona difícil, para usar palabras finas, pero hay gente que sin embargo sabe sacar lo bueno de ellas. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que buscar, desarrollar para lograr una co-creación más importante, lograr sacar lo mejor de los demás. Y por último, para hacer todo esto, para poder trabajar mejor el entendimiento, hay que desarrollar mucho la capacidad de dar y recibir feedback. O sea, ¿qué significa? Dar feedback significa ayudar al otro y dar feedback desde los zapatos del otro y no desde los míos. No desde lo que a mí me conviene, sino desde lo que a la otra persona le conviene, entendiendo a la otra persona. Nuevamente quiero corregir, no lo que yo creo que a él le conviene, sino lo que le conviene a él o a ella, ¿sí? Entendiendo cómo es. ¿Sí? Que esa sería la capacidad de dar feedback. Y después la de recibir, estar siempre abiertos para poder recibir el feedback, para nosotros saber mejorar en todo este proceso. Si nosotros no podemos recibir un feedback negativo, no estamos preparados, nunca vamos a poder mejorar este proceso. Entonces, estemos continuamente trabajando en dar y recibir. Estos días, por ejemplo, en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, ¿sí? Demos y recibamos de la mejor manera posible para no generar aspectos polarizantes, ¿sí? Que es otra de las cosas que habría que evitar acá, ¿no? O sea, es la polarización, evitar la polarización. Por eso se habla de la despolarización constructiva. O sea, cómo yo logro, a través de estos procesos de recibir feedback, si despolarizar para que no haya polos opuestos, sino para que haya un entendimiento. Entonces, repito, vimos visión, vimos entendimiento. Paso a la tercera variable, que sería la variable de la claridad. El título principal de la claridad es cómo le doy sentido al caos. Vivimos en un caos, continuamente. Ahora, ¿cómo le doy sentido a ese caos? ¿Cómo agarro todas las variables que se están dando para darle sentido a este caos? Ahí empiezo a trabajar tranquilamente, ¿sí? Con distintas variables, y yo empiezo a darle sentido, como decíamos antes, clarificar caminos, ¿sí? Simplificar, ¿sí? Entender por qué estamos viviendo lo que vivimos, qué aprendemos de lo que vivimos, qué sacamos de bueno de lo que estamos viviendo, y ahí le vamos dando sentido al caos. ¿Ya? Preguntémonos, ¿qué estamos aprendiendo estos días? ¿Qué sacamos en limpio de estos días? ¿Qué cosas positivas podemos encontrar? Ahí vamos a empezar a dar sentido al caos. Después, otro de los puntos de la claridad tiene mucho que ver con la comunicación. Por ejemplo, el saber preguntar y el saber contar historias. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad de contar historias, nuestra capacidad de storytelling, la capacidad de preguntar para poder lograr comunicarnos mejor. Preguntando obtenemos información, contando historias hacemos que la otra persona lo entienda con más claridad. Creo que hoy, con el tiempo, estamos medio justos. Voy a acelerar hacia la última variable, ¿sí? Que es la ambigüedad, la agilidad. Hoy se ha puesto muy de moda escuchar, por ejemplo, métodos ágiles, Agile, Scrum y distintos métodos que tienen que ver con esto. Por supuesto que sí, pero no por la cuestión organizacional o por la cuestión de procesos, por la cuestión de desarrollo de nuestra mente, cómo hacemos para hacer y avanzar rápido para aplicar soluciones. Porque los tiempos no dan para esperar y analizar mucho. Si por eso hay que tener instinto hacedor. O sea, hay que desarrollar esa capacidad de hacer. Y hago, pruebo, ¿sí? Y analizo la equivocación, analizo el error y sigo para adelante. Eso es el instinto hacedor. O sea, hay que caminar mucho en ese instinto, por eso hay que simplificar el andar hacia lo desconocido, como planteábamos antes. ¿Sí? Si tengo que ver el desconocido para poder tener instinto de hacedor, ¿sí? Yo tengo que simplificar la capacidad hacia lo desconocido. ¿Cómo simplifico la capacidad hacia lo desconocido? Con lo que se llama el rápido prototipeo. El término viene de desarrollo de productos. ¿Sí? ¿Cómo yo hago para desarrollar,
¿sí? Prototipos rápidamente. Y entonces de decisiones, de servicios, de cualquier cosa, yo tengo que desarrollar rápidamente prototipos. Algunos en lo que es proyectos o en productos se llama el Minimum Viable Product. O sea, que, ¿cuál es el producto mínimo viable para desarrollar esto? Lo podemos ver en un montón de temas de productos, pero no lo vemos con tanta claridad en nuestras decisiones. Como yo pongo a prueba decisiones, porque las tengo que poner a prueba, porque no sé con claridad lo que pasa. Me estoy metiendo en lo desconocido. Entonces, tengo que hacer que todos hagan lo mismo. Por eso, el dicho ese que dice, en esta agilidad es más importante la capacidad de pedir perdón que la de pedir permiso. Entonces, un tema no menor para tener en cuenta. Y por último, para desarrollar la agilidad, ¿sí? Hay que tener mucha capacidad para enfrentar las barreras organizacionales. ¿Sí? Voy a decirlo de una forma muy fea, y perdón porque esto puede tener que ver con creencias, pero es la capacidad de matar la vaca sagrada, dicho de otra manera, ¿no? O sea, si nos estamos todos muriendo, ¿qué hacemos con esa vaca? O sea, de alguna forma hay muchas barreras organizacionales que se dan, ¿sí? Por normas o por burocracias o por el cuento el famoso cuento de monos. Recuerdo el cuento de los monos cuando hacen el experimento, le ponen una escala, ¿sí? Ponen varios monos en un cuarto, ¿sí? Les ponen una banana arriba, y entonces el mono empieza a subir por la escalera, ¿sí? Y cuando va a tocar la banana le abren chorros de agua, entonces el mono baja, ¿sí? Y digamos, es bastante incómodo para ellos. ¿Qué es lo que sucede? Van cambiando los monos dentro del cuarto, ¿sí? Y cada vez que alguien sube, pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Los monos empiezan a hacer que nadie suba, ¿sí? Y siguen cambiando los monos, mientras que cada vez que alguien intenta subir a agarrar la banana que está arriba de la escalera, los monos agarran trompadas, ¿sí? Para que no suba. Cuando cambiaron todos los monos del cuarto, ya nadie se acuerda que había un chorro de agua arriba. Simplemente, por costumbre, ganan al mono cuando subió la escalera. Y eso hace que nadie sabe por qué, ¿sí? Pero es la burocracia de nuestras empresas, es lo que hay que evitar. Todas estas son las cosas, las capacidades que hay que buscar que no sucedan para ser ágiles. Entonces, conclusión, dijimos, entornos VUCA, que son los entornos a que nos exponemos por la tecnología, ¿sí? Y habilidades BECA, las que tenemos que desarrollar para poder, digamos, ser un líder actualizado. Con esto quiero cortar porque ya estamos en el tiempo, ¿sí? No sé si, Pablito, querés agregar un comentario. No, está muy bien. Tenés el micrófono desconectado, Pablo, se te desconectó. Ahí está, ahí se me escucha, ahí está. Bueno, gracias, Javier. No, decía Laura si tiene algunas consultas que han compartido en el chat, si nos querés compartir a Javier y a mí, vamos. Sí, hay algunas preguntas. No sé para cuál de los dos les leo. ¿Es lo mismo para una empresa tradicional que para una empresa nativa digital adoptar estas características de liderazgo? ¿Pablo, vos o yo? No, vos, Javier, vos, Javier. Es absolutamente lo mismo. Es absolutamente lo mismo porque es tanto para la startup como para una empresa tradicional, estamos insertos en un VUCA. ¿Cuál es la diferencia quizás? La startup se enfrenta mucho más a lo desconocido que una tradicional. Entonces eso significa que hay habilidades que se requieren digamos que necesita más desarrollo que una startup. O sea, el que hace una startup tiene las habilidades desarrolladas que el que está en una empresa tradicional, porque está más acostumbrado a vivir en lo desconocido. Mientras que el que está en una empresa tiene más modelos mentales desarrollados en la organización y en el mismo, costumbres, hábitos, que hacen más difícil, digamos que el gap entre el beca que tiene que desarrollar y el que tiene es mucho más grande. Entonces, quizás lo que podría decirles para trabajar esto, para resolver la diferencia entre tradicional y startup, que estamos hablando más que nada de las personas, y lo que hay que evaluar es, digamos, trabajar en el autoconocimiento. ¿Cuán fuerte es mi beca? Y a dónde yo tengo que estar, días trabajar para una mejora, y al tiempo volver a hacer algún tipo de análisis de cuánto mejoré en estas capacidades. Hay herramientas, incluso uno busca por internet y encuentra encuestas que puede hacer, las hace en forma gratis, la contesta y con eso va desarrollando, a los 2 o 3 meses se la hace de vuelta y va viendo cuánto evolucionó. Pero dicho de otra manera, es lo mismo, la diferencia puede ser el gap.
Bien. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿algún profesional o alguna industria está alejada de la exponencialidad tecnológica? Esa me encanta para vos, Pablo. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, si querés miren, a ver, la exponencialidad tecnológica ya está, es un hecho, no es una elección, no es porque yo estoy en una determinada industria o trabajo en una profesión, digamos, por ejemplo, una empresa pública. Yo, bueno, yo soy un monopolio, no necesito adherirme a ninguna tecnología, disrupción o ninguna adopción tecnológica. Total, como monopolio voy a seguir operando hasta que alguien invente algo y desplace mi servicio, ¿sí? Con lo cual, nadie en ningún tipo de industria o sector empresarial está alejado de esto. Hay un estudio muy interesante que le llaman como el ojo del huracán, ¿no? Donde el ojo del huracán está lo que más impactado está por la tecnología. Por ejemplo, servicios financieros, supónganse. O lo que es el e-commerce o el retail. Y a medida que se van alejando del ojo del huracán, las empresas o industrias están no tan impactados por ese ojo de huracán. Pero todos están en el huracán. Estaré más cerca o más alejado, pero todos están en el ojo del huracán. Lo mismo ocurre con las profesiones. No, Pablo, pero yo soy abogado, a mí no me va a reemplazar ninguna. Sí, hay un montón de trabajos, hay BPOs, o sea, outsourcing de procesos de estudios de abogacía, donde el primer screening de una demanda la hacen máquinas, sea un reconocimiento de imágenes, sea cruzar palabras claves y poder hacer, o directamente hacer un speech to text, y entonces cuando alguien viene a hacer una declaración, ya automáticamente está la respuesta escrita. Entonces, no hay ni industria ni profesión que no sea impactado por estos entornos VUCA. Tal vez estoy más cerca o más lejos, pero definitivamente al final del día todo sector industrial y toda profesión va a estar impactado por este entorno. Gracias, Pablo. Hay una pregunta más que dice, ¿por dónde empezar a desarrollar el concepto en una pyme tradicional? ¿Me permitís, Pablo? A ver, me encanta, porque yo entiendo la distinción cuando uno habla de pyme o empresa grande. Puede haber diferencias, ¿no? Y uno siempre se siente más lejano o más difícil. Y yo lo primero que te diría es, sea grande o sea pyme, ¿sí? Estamos hablando de personas. La diferencia es cuán desarrollada tiene las habilidades beca una persona en un lado o en el otro. Entonces, uno diría, ¿qué es lo que sucede en un ámbito de una empresa, una corporación grande? Lo que sucede es que es mucho más competitivo internamente y eso muchas veces exige desarrollo de habilidades beca porque la propia compañía lo busca. ¿Qué es lo que sucede en una pyme? ¿Sí? Si bien hay menos tiempo de reacción en los mercados, porque digamos, la pyme tiene menos espalda normalmente financiera que puede ser una corporativa, eso le da menos tiempo de reacción, ¿sí? Lo que exige al líder pyme, ¿sí? Es desarrollar mucho más rápido esto, porque si no, no va a conseguir quien lo siga. Y si no consigue quien lo siga, se va a quedar fuera del mercado. Porque hoy la pelea está por los talentos y los talentos van por beca. Entonces, si yo no puedo desarrollar mis capacidades beca en una pyme para atraer otras personas que tengan estas capacidades y esto me lleguen a jugar a primera, dicho por esto porque básicamente las empresas bonsai no existen, ¿no? O sea, estas empresas que se mantienen chicas toda la vida, aquel que no crece desaparece. Entonces, en esta respuesta que daría, es mucho más importante para un empresario pyme que para un empresario corporativo desarrollar estas habilidades. Ahí está, Lau, ¿eh? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, te escucho Bien, bien. genial. Hay una pregunta más, no sé quién la quiere responder, que dice, ¿por dónde es mejor empezar? ¿Por las características o habilidades blandas o por las hard, las duras?
Ahí podemos responder los dos, Pablo. Te dejo primero. Me parece que hay un delay en lo que estoy diciendo. A ver, ¿se escucha bien, Lau? Se escucha bien. ¿Querés responder primero, Pablo, para dar tu enfoque? Bueno, les cuento. Desde mi perspectiva, a ver, las habilidades blandas llevan más tiempo, digamos, ¿no? Porque tienen que ver con el ser. Las capacidades más duras, y digo por dura una metodología, digo por dura saber codear o programar, entender una tecnología, etcétera, son más formales en el aprendizaje. Las habilidades blandas tienen que ver más con un incorporar en mi forma de ser ciertas habilidades que Javier mencionó. Entonces, ¿qué es más rápido o más lento, digamos, o por dónde empezar? Yo creo que el desafío está en las habilidades blandas. Las habilidades duras tienen que ver más con me lo propongo hacer y lo voy a conseguir. No veo gran desafío, son conjuntos, por ejemplo, aplicar una tecnología ágil y una metodología ágil y hablar de MVP, como mencionaba Javier, obviamente va a llevar su tiempo de adopción en una organización. Pero, por cierto, va a llevar menos tiempo que determinadas habilidades blandas. Javier. Sí, a ver, coincido plenamente. Quizás yo quisiera decir que una cosa no excusa a la otra. O sea, creo que hay que tener las dos. Y creo que o sea, la pregunta fue más bien cuánto se demoraban de desarrollar una o la otra, pero yo diría que no hay que plantearse cuánto demoran las cosas, sino hay que hacer. O sea, el instinto hacedor hay que desarrollarlo ya, y ese instinto hacedor te tiene que llevar a trabajar sobre la hard rápidamente, sin excusas, porque por ahí me excuso de como las otras me llevan tiempo, no desarrollo la hard. Y no se puede, digamos, evitar la hard. Quizás la diferencia es que la hard es más fácil que me las traiga otro. Quizás la hard yo puedo delegarlas, en la medida que yo vaya trabajando en el hacer, para no tener que esperar a desarrollar las capacidades beca, porque puede llevarme años. Entonces yo tengo que hacer ya. Entonces en ese hacer, trabajando con los demás, yo puedo trabajar ambas cosas a la vez. Por supuesto, coincido 100%, las soft siempre son bastante más difíciles y parte de un tema actitudinal. Demos el primer paso. Buenísimo, Javier y Pablo, muchas gracias. Ya estamos en tiempo, así que para no extender más esto, todas las preguntas que no hayamos podido responder, las vamos a responder por mail. Les vamos a mandar esta grabación para que puedan profundizar con los conceptos de BUCA y de beca, que veo que a varios les interesó. Si me dejan sus mails en el chat, va a ser mucho mejor, así nos aseguramos de que les llegue toda la información. Muchas gracias por estar en esta presentación y gracias Javier y Pablo por la presentación que dieron. Por favor. Bueno, un placer, los saludo a todos, que disfruten de alguna manera, como sea, esto que estamos viviendo, que le saquen lo positivo, ¿sí? Y los abrazo a todos desde acá. Adiós, a su disposición. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.